Bueno, pues estamos aquí en la Sala Barbieri del Centro de Estudios Musicales Musicri y estoy muy bien acompañada con José Ramón Hernández, el ganador del primer concurso de composición que nos hemos inventado este año, porque estábamos muy aburridos. Entonces, bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena y nosotros encantados de que seas un músico de nuestra ciudad. Pues muchas gracias igualmente de estar aquí. Entonces, quería preguntarte por qué decidiste presentarte a este concurso, ¿no? Con estas características para música de música de cámara y para cuarteto en concreto. Pues mira, básicamente porque creo que es algo que falta. Creo que en los conservatorios, sobre todo en los conservatorios medios, la música contemporánea a veces tiene dificultades para abrirse paso, entre otras cosas, porque técnicamente son obras difíciles y sobre todo en música de cámara. Entonces la verdad es que me llamó mucho la atención, creo que habéis tenido una idea magnífica, porque además va a ayudar a tener un repertorio de verdad, para de verdad poderlo usar a nivel académico. Entonces me pareció súper interesante y hombre, encima además aquí en la ciudad donde trabajo y donde vivo y donde he nacido y en fin, nos hemos conocido todos, pues me pareció una idea estupenda. Muy bien. Pues háblanos un poquito de la gestación y de las características de la obra, si realmente fue una cosa instantánea o háblanos un poco de ella. Bueno, a ver, cada compositora tenemos nuestra manera de funcionar. Yo normalmente funciono buscando un título. Tú dices, ¿y por qué? Pues no lo sé. Ya con los años uno se va dando cuenta que funciona así. Entonces, pues evidentemente le di vuelta pensando un poco en el nivel que tenía que tener la obra, en si quería hacerla completa, si quería hacerla en parte. Y nuevamente lo que en este caso lo que hice fue, bueno, ya que era un concurso de una escuela aquí en Jerez, yo que soy de Jerez, trabajo en Jerez, pues dije, voy a leer cosas que estén relacionadas con Jerez y bueno, a ver si se me ocurre o pienso en alguna idea. Y bueno, no tardé mucho, porque enseguida me vino a la cabeza las cantigas de Jerez, nuestro ¿no? querido rey. Eso es. Entonces, bueno, pues eché un vistazo a los títulos, tampoco por la limitación de tiempo, obviamente, pues también tenías que medir, ¿no? Claro. qué es lo que iba a hacer. Y así surgió un poco la idea. La idea era reflejar, no tanto, porque evidentemente estamos hablando de una música que no tiene nada que ver con lo que yo luego he hecho, pero bueno, sí el tema de ciertas texturas melódicas, de aguantarla con pedales, como ocurre en la primera y en la segunda pieza, ¿no? Y reconozco que la tercera pues llegó casi al final, es decir, mi idea era haber hecho pues un par de piezas más en la línea de las dos primeras, pero ya cuando llegó la tercera pensé y dije, hombre, una bulería, ¿no? Que el tipo de bulería que es algo típico de aquí y a ver cómo le... Y así un poco surgió. Porque tiene el título muy curioso, Almubakidam, ¿y significa algo almohade o...? No, en realidad es un personaje. En realidad es un personaje árabe, sí, que forma parte de las cantigas y de toda esa época. En realidad es el nombre de un personaje. Y luego ya los títulos no, los títulos son los de las cantigas. Y bueno, ya que estamos hablando de música de cámara, ¿qué importancia tiene la práctica de la música de cámara para los estudiantes en general? Pues mira, para mí, detrás del estudio del instrumento, es lo más importante. Es decir, a nivel digamos, académico, yo creo que, por supuesto, la técnica del instrumento, la interpretación en música de cámara y la interpretación en las grandes agrupaciones, en orquestas sobre todo, es la base del músico. Y luego, obviamente, eso hay que adornarlo, digamos, con la parte teórica. Obviamente cualquier músico pues tiene que tener su base desde la armonía, el saber analizar qué estás tocando, por qué hay que tocar así. Pero para mí lo más importante, y es lo que yo he hecho un poco de menos en nuestro por lo menos en el sistema académico, ¿no?
es que quizás, y además lo sufrimos en los conservatorios, se le da demasiada importancia a la parte teórica, sobre todo en los niveles de enseñanza profesionales, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, no se le da suficiente importancia a la música de cámara. Una hora de música de cámara en un curso como quinto o sexto, para mí es muy poco. Sí. Imagínate, trabajar un cuarteto de cuerda en quinto o sexto profesional con una hora de clase. Quítale 5 o 10 minutos de siéntate, afina, 3 ponte. encuentros por lo menos de una hora a la semana. Son muy pocos, sí. Y claro, eso supondría que tendrían que quitar parte teórica, porque si no habría demasiadas horas lectivas. Claro. Y eso lo echo de menos en el sistema. ¿Y crees que la composición debería abordarse en las etapas tempranas de los estudiantes? ¿Tú qué opinas? A ver, académicamente se hace a partir de quinto de enseñanzas profesionales, donde el alumno tiene la posibilidad de coger la rama de análisis, que es la que la mayoría suele coger, pero también tiene la oportunidad de coger la rama de composición, que a su vez se divide en dos partes, lo que llaman fundamentos de composición, pensados en un alumnado que mira más hacia la musicología, hacia la dirección coral, hacia la dirección orquestal, y la composición propiamente dicha para aquellos alumnos que realmente van a orientar eso. A ver, en ese sentido creo que eso está bien, es el momento. Quinto más o menos coincide con un niño un alumno con 16, 17 años máximo. Creo que es una buena edad para que tome esa decisión. Si nos retrotraemos más hacia atrás, bueno, a ver, si entendemos la composición como capacidad para crear, simplemente creo que eso hay que hacerlo desde chiquitito. Yo también estoy de acuerdo. Desde pequeñito, es decir, el hecho de que algo tan sencillo como cuando un alumno empieza y decirle sol, mi, la, sol, fa, mi, re, ¿y tú cómo terminarías? Eso tan sencillo ya le empieza a generar una conciencia y una lógica musical. Entonces, en ese sentido, antes se empiece, mejor. Sí, yo opino que igual que en el colegio cuando tenemos los primeros elementos de la frase, del verbo, de sabemos hablar, y nos dicen, hacer una redacción de lo que habéis hecho ayer, del día de ayer, nos ponemos a escribir y lo a tomar conciencia de cómo la estructura, de cómo tienes. Pues en música tiene que ser así, totalmente. Tiene que ser igual. Eso, por ejemplo, sí lo echo de menos en nuestro sistema. Nuestro sistema, que tiene la asignatura de lenguaje musical, lógicamente, al final todo va en la capacidad rítmica, melódica, auditiva, está muy bien, pero es verdad, pero hay un exceso de eso. Sí, y luego se traduce, porque cuando llegan, por ejemplo, a historia de la música en cuarto o a armonía, te das cuenta que el problema del alumnado general es que no ha entendido la música. Puede que técnicamente funcione bien, porque ha mejorado mucho las cosas, pero la mayoría les cuesta trabajo entender. Entonces yo estoy completamente de acuerdo que desde el principio hay que trabajar ese tipo de cosas. Es cierto. Pues como docente te voy a preguntar también, ¿cuál sería en tu opinión el talón de Aquiles de la educación musical de España? Eso hay que hablar mucho, pero uno solo. Bueno, el talón de Aquiles es la formación general, es decir, la música no tiene la suficiente importancia en la escuela primaria ni en la secundaria. Y yo creo, y te voy a poner un ejemplo, no sé si aquí lo sufrís también, que supongo que también, porque lo sufrimos todos. No es normal que la demanda de instrumentos sea tan desproporcionada en relación a que la mayoría de las familias quieren piano, guitarra, flauta, violín, y a partir de ahí venimos con los problemas. ¿Eso por qué? Pues básicamente por desconocimiento, porque la gente no conoce otros instrumentos. Y ahí el único sitio es la enseñanza primaria. Si no se le da la importancia que tiene la música, el arte en general, el arte en general, porque yo creo que el problema es que el tema humanístico ha ido desapareciendo, cada vez se le da menos importancia, y en la vida hay que aprender a entender arte, a amar el arte, música y todo, porque eso es positivo.
positivo para la persona, Sí, para el propio individuo. Y eso creo que nuestro sistema general de enseñanza claramente falla. Y ese para mí es el talón de Aquiles. Luego hay otras muchas cosas, sí, que tú también lo sabes. Pero para mí ese es el talón de Aquiles. Pues sí. ¿Qué piensas sobre la escasa presencia de obras contemporáneas en las programaciones habituales? Generalmente en los conciertos, en las salas de conciertos, en el sistema educativo, bueno, más o menos has explicado antes. Ese también es un tema algo complicado. complicado. Sí, tendríamos para mucho tiempo. Ahí digamos que creo que se mezclan varias cosas. Hay que reconocer en primer lugar, y como compositor yo mismo, que a veces una parte de culpa es del compositor. Cuando sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XX la música se hace tan ecléctica, con tantas tendencias, pues evidentemente el público no tiene dónde agarrarse. Es decir, salvo que tú seas un profesional, salvo que tú entiendas perfectamente lo que está ocurriendo, el público normal, que no tiene por qué ser músico ni tiene que conocer, se ha perdido. Se ha perdido en muchas técnicas diferentes, en muchas maneras diferentes de hacer música. Y si te das cuenta, ¿dónde se agarra o se sigue agarrando la gente? Sobre todo la música del cine, es la que ha conseguido mantener en general el interés en el público normal. Tú piensas que cuando en la segunda escuela de Viena, cuando Schoenberg, cuando Alban Berg, cuando Anton Berg toman esta decisión de hacer un sistema como es la música dodecafónica, interesantísimo, absolutamente intelectual, maravilloso, nunca conectó con el público, nunca conectó. De hecho es la música casi que menos se hace hoy en día, ¿no? Contemporánea. Y a partir de ahí, pues evidentemente surgieron muchas tendencias. Y cierto que el compositor en general, salvo casos muy concretos y sobre todo en la música de cine, le cuesta mucho trabajo conectar con el público. Esa es la parte del compositor. Evidentemente volvemos a lo mismo. Si en nuestra enseñanza general no nos enseñan el arte en general contemporáneo a entenderlo, pues claro, nos encontramos en que puede haber gente todavía que piense que una obra de Picasso es la obra de un niño pequeño. Es decir, si no te enseñan a apreciar eso, ¿no? Y entonces yo creo que ahí está un poco, cada parte tiene su responsabilidad en ese sentido. Al final, de todas maneras, el arte es libre, quiero decir. Sí. Lo que pasa es que al final si te quedas sin público... yo, por ejemplo, en los días de fin de curso me sorprende, ¿no? Depende a dónde vayas. Por ejemplo, en Viena, que ya ves, la cuna de la segunda escuela de Viena, ves mucha música. De la segunda escuela de Viena no ves nada. O sea, no se representa prácticamente nada. Sin embargo, en París, por ejemplo, que es un sitio donde la música contemporánea es fuerte, por el IRCAM, pues en París a mí me sorprendió, fuimos a un concierto de música contemporánea, reconozco, a mí no me gustó nada lo que escuché y a los alumnos tampoco, pero era una sala de 2.500 personas, pagando una entrada considerable, y estaba llena. Y la gente súper emocionada. Y es decir, que son muchas cosas. Ahora en España es complicado. Aquí en Jerez, por ejemplo, se programa muy poco. Casi nada, ¿no? Yo creo que aquí en Jerez habré asistido a 3. Sí. Yo qué sé. No hace mucho hicieron una ópera contemporánea, no recuerdo el compositor, Vive, español. Y yo porque estaba dirigiendo todavía el coro de teatro y me tocó montar la parte vocal. Pero alguna vez que viene por ejemplo, un cuarteto de cuerda, que han hecho un repertorio más contemporáneo, pero con poco público, es decir, pero en el conservatorio también, Cuando tú programas o quieres programar música contemporánea, cuesta, pero cuesta incluso que los departamentos, ya no te hablo ya ahora como docente, sino como gestor del centro, cuando tú intentas promover, te encuentras con... Es que a veces la música contemporánea, con perdón para los pianistas, pero es que yo muchas veces lo digo en broma, sé que donde Debussy, es que Debussy ya es contemporáneo. Cuando me dicen, no, vamos a ser contemporáneos, vamos a Debussy, digo,
hace ya más de un siglo. Ya Debussy es agua pasada, con todos los respetos. Y te quería preguntar también, dice, una buena parte del alumnado de centros oficiales y privados decide, en cuanto finaliza sus estudios, opositar a una plaza docente, sí, sin haber tenido experiencia en el mundo de la música práctica. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, opino que tienen la libertad de hacerlo, el sistema lo permite y lo que falla es el sistema. Lo que falla es el sistema. Tú sabes perfectamente que en otros países ser profesor de un conservatorio se es cuando ya tienes una trayectoria y es el propio conservatorio el que te reclama y te contrata. Que te llama a tu casa. Exacto. Y además de una, en fin, que esa persona sigue con su vida profesional y tal. Aquí el problema es que es lo mismo un funcionario de Hacienda que un funcionario de correo, que un funcionario de educación, y dentro de la educación pues lo mismo. Sí, es un fallo de administración. Es un fallo del sistema, y en los conservatorios eso genera evidentemente problemas, porque ocurren cosas como esta. Si tú tienes que presentarte a las oposiciones o quieres concursar un cambio de destino, te valoran con puntos el que hayas dado concierto. Y el que haya estrenado obras, y tú dices, muy bien, pero si te metes dentro te dicen, usted como funcionario no puede dar concierto. Sí, eso también ¿Por qué? Una cosa. Porque eres funcionario y no puedes tener, tienes que tener dedicación exclusiva, y además no tienes permiso para dar concierto. ¿Y los asuntos propios se acaban? No existen. Para nosotros no existen. Vale. Solo existen unos días de asuntos propios en periodo no lectivo. En otras comunidades sí. En otras comunidades, por ejemplo, Madrid sé que lo tiene. Tiene X días al año donde, por concierto, sí te dan. Pero lo gracioso es que aquí, en Andalucía, te puntúan los conciertos para mérito, pero no te permiten en realidad hacerlo. Es como una cosa... Claro. Y estas son las cosas que no terminamos de solucionar. ¿Qué habría que hacer para que elementos valiosos de una ciudad no se acaben yendo a otros sitios, las grandes ciudades? ¿O que... A ver... Bueno, que vamos a volver a echar la culpa a la administración. No, a ver... Una ciudad como, por ejemplo, Jerez, ¿no? Son 200 y pico mil habitantes. Es una ciudad grande. Sí, en algunos países esto es una ciudad muy grande. En Bélgica, por ejemplo, es lo que tiene. Bruselas no, pero Amberes, Brujas es lo que tiene. Y no podemos comparar la vida cultural de esas ciudades con la que podemos tener aquí. Y aquí, dentro de lo que cabe, hay un teatro con una programación bastante amplia, diversa, continua. Con un coro que lleva... Con un coro, efectivamente. Las hay peores. Quiero decirte que Jerez ofrece, dentro del mundo cultural, no todo lo que nos gustaría que ofreciera, pero hay otras ciudades en España, por ejemplo, del mismo tamaño que no ofrecen la diversidad cultural que tienen. Luego, claro, piensa que aquí también a nivel musical todo está muy enfocado hacia el mundo del flamenco, porque lógicamente esto es cuna del flamenco, tienen un festival muy importante, esto atrae a mucha gente, entonces es hasta cierto punto normal que muchos recursos vayan hacia eso. Claro, los que nos dedicamos a otra cosa, claro, echamos de menos el poder tener otro tipo de Sí, por lo menos pues una orquesta, aunque no sea sinfónica, pero una orquesta de cámara que funcione un poco estable dentro del teatro. Un coro semiprofesional dentro del teatro también, y una banda municipal, pues lo de la banda municipal es lo que no hay por donde... No tiene razón de ser, porque lo otro, tú dices, claro, es que una orquesta por pequeña que sea, bueno, mira cómo está la Sinfónica de Sevilla, una orquesta que ha sido y que ha tenido... muy importante desde los comienzos. Y Sevilla. Y mira, pero Sevilla, Córdoba, nada, Málaga, están todas iguales. Yo eso lo puedo entender, que no es fácil. Lo de la banda, es un tema que nosotros que no hemos vivido en primera persona. Pues, en fin. Pues danos alguna razón por la que hoy debamos seguir componiendo, interpretando y escuchando obras como Al-Mubarak.
Es que no veo con sin gafas. Sí, algún compañero cuando lo ha visto me ha dicho, ahora el título no me lo voy a aprender. Pero es muy bonito. Bueno, pues mira, no sé, ahora estoy leyendo un libro sobre cómo funciona el cerebro, ¿no? Y hombre, se ha avanzado mucho. Y una de las cosas que se han descubierto hace ya bastante tiempo es que se hay más feliz cuando el hemisferio derecho le damos todo el protagonismo y es donde reside la apreciación del arte y todas esas cosas. Y yo creo que hay que seguir escribiendo y oyendo porque es que nos va a hacer más feliz. Porque ¿qué sería del ser humano si dejara de crear y de recrearse en esas creaciones? Yo creo que ese sería ya, sí, seguro, el fin del ser humano. Así que hay que seguir. Que a veces no encontramos el camino, es verdad. Que estamos ahora en un momento, entre comillas, de crisis existencial en el arte, sí, es verdad. No terminamos. También es verdad que hemos estado acostumbrados durante siglos a que todo se hacía de la misma manera. Y todo el mundo sabía dónde agarrarse. Y hoy en día, pues te puedes encontrar lo más diverso. Pero bueno, como dice la gente de jazz, ¿no? Al final, la música es música. Y hay música buena, regular y mala. Y no hay que meterse en mucho más. Yo no soy un especial amante de la música pop, pero reconozco que hay canciones que son geniales, es decir, que son verdaderos aciertos. No lo vas a llamar, pero son verdaderos aciertos. Entonces, en ese sentido, pues hay que potenciar el que cada uno cree lo que le guste, lo que le apasione y lo que sea capaz de hacer. Y ya está. Y el resto, pues nos recreamos con esas creaciones. Ya no hay príncipes, ya no hay... Ahora ya tenemos que recurrir a las administraciones públicas para que subvencionen, para que... Y bueno, ya ahora son los mecenas, ¿no? Las administraciones públicas. Pero bueno. Pues ha sido un placer. Igualmente, muy buena entrevista. Bueno, muchas gracias. Has tocado puntos muy interesantes. Pues muchas gracias a Luis también por esta compañía y por también ser impulsor de este centro, de este corazón. Y de muchos proyectos, porque vosotros impulsáis muchos proyectos desde los aquí. educativos, ya sabes que tú lo sabes bien que hay que hacerlo. Así que te doy la enhorabuena otra vez. Muchas gracias. Y nada, y yo las gracias. Que sigamos juntos mucho tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Cristina.